whole new level with its 2 minutos thunderous empieza. V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport. Venga ahí. Dale, coño. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R Nuevo and the Cadillac. Corvette E-Ray Guapísimo. to the home of competition. Por fin. Llevo años esperando el puto juego de mierda y por fin ahí. I know you're ready. You've got this. Y por fin hay fecha de salida, tío, del puto juego de mierda este, Let's tweak the car's performance for the next one. Vale, nuevo sistema. Bueno, nuevo menú. Habrá que analizar bien el menú. Vale. En esencia sigue siendo lo mismo. El juego se ve de puta madre, obviamente, es un Forza. Es decir, probablemente será el juego con más gráficos de toda la Xbox y de toda la generación de consola en general. Suzuka, es el circuito de Suzuka, ¿no? That was your best lap yet. Spa, Le Mans, Road Atlanta, creo que era eso. Vale. Welcome to this very special edition of Forza Monthly, live from the Peterson Automotive Museum here in Los Angeles. This has already been an incredibly... Están en Los Ángeles haciendo la mierda esta. A ver si dicen algo interesante. I'm joined by Chris Sasaki, the creative director for Forza Motorsport. He's here to bring you some... Creador directivo de Forza. Lo han cambiado, ya no es el calvo barbudo, ¿o qué? First of all, Chris, hello, welcome to the Peterson. It's incredible here, isn't it? This place is incredible. Like, I actually just want to just keep walking around and just walk off this actual whole thing and cancel Forza Monthly and just spend time here. Some time alone here in the vault because this vault is massive too. It is. It's super cool. Yeah. So yeah, it's super cool and wonderful to be here and finally, actually, for the first time, be in person with each other. That's super cool. I know. I mean, I've been hosting this for 3 years now, and in that time, I think I've interviewed you a lot. Yeah. And I've still not met you in person until today. So this is super cool. Absolutely. And yeah, so we got to finally reveal the release date for our players at the Xbox Showcase, so that was really cool. And I really just wanted to welcome our players to the new era of Forza Motorsport. La nueva era de Forza Motorsport, ¿eh? The team back at the studio, and for all of our fans, this is the moment that I know everyone's been waiting for, and just buzzing with excitement to finally be able to talk about some of these game details. Bien. Va a dar detalle. Absolutely. I mean, what better venue to talk about Forza? The Peterson is one of the most impressive car museums in the world, and we are fortunate enough to be in their storied vault, surrounded by an incredible collection of cars that have left their mark in the automotive world, enough to make, I think, any car fan. Sí, el juego tiene más de 500 coches de inicio, creo, si no me equivoco. Normal en un Forza, vamos. No han reducido el número de coches mucho. Let's take a look at the schedule because we've got a really good show lined up for you today. Of course we have. In just a few minutes, Chris Sasaki will be giving us a full game. Modo carrera de Forza Motorsport. Van a hablar del Forza Horizon 5, en serio, tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A quién le importa? En realidad, al 99% de la gente le importa más el Forza Horizon que el Forza Motorsport. Pero bueno. Y luego al final, Forza Motorsport, coches y más. Sinceramente, el modo carrera de Forza es lo que menos me importa, pero bueno, va a servir para ver un poco las físicas del juego, cómo funciona el tema de los neumáticos,
is about this de la RC gasolina y model todo car eso, right ¿no? here in front of me, because New Bright has partnered with Turn 10 Studios to bring you RC vehicles inspired by Forza Horizon and Forza Motorsport Racing series. This particular RC vehicle is modeled after the Cadillac V-Series.R, which is one of the cover cars for Forza Motorsport. So while you won't be able to get behind the wheel of the stunning 2023 #1 Cadillac Racing V-Series.R until the game releases on October 10th, this yet-to-be-released model could be yours today. All you have to do is enter ! giveaway in the Twitch chat for a chance to win. And then stay tuned for the drawing at the end of the show, where we'll be selecting at random one lucky Twitch viewer to take it home. So good luck, enter ! giveaway. Vale, van a seleccionar a alguien de Twitch o algo así ha dicho, ¿no? There's a lot there. Now, Chris, we know the Forza community has been eager to know more, of course, about the single-player career mode experience in Forza Motorsport. Hola, Jesús, bienvenido. Something very special for us today. Yeah, the team has been incredibly hard at work reimagining motorsport. We're finally releasing all these details, and we're super excited to show you the heart of the new game through our single-player career mode, the Builders Cup. Vale, el modo un jugador va a ser lo que me van a enseñar. Me parece suficiente. Through the car mastery system and through competition. So for the career, we've taken elements from things like Forza Motorsport 3 and 4 and genre blended it with RPG progression. Han cogido cosas de Forza Motorsport 3 y 4. Muy buena noticia, porque son para mí de los mejores Forzas que hay. Sí, han cogido cosas de Forza 3 y Forza 4. Es decir, clave, eso. Clave. Porque el modo campaña de Forza 6 y 7 es una puta basura, sinceramente. Creative Director of Forza Motorsport. And I'm joined by Tyler Hennessy, talented developer on our team, who'll be driving the demo today for us. Everything you see today is production code running on an Xbox Series X, and all of the gameplay you'll see is at 4K 60 with true Gen 9 graphics. Vale, todo va a estar enseñado en una Xbox Series X, 4K 60 FPS. Forza Motorsport has been doing that through the thrill and intensity of competition. Vale. Today, you'll get to see Se han esperado tanto para este juego porque lo van a hacer 100% para esta consola, que es lo lógico. Entonces va a ser un pepinazo gráficamente. Y vamos, va a ser 60 FPS rocoso, estoy 100% seguro de eso. Forza nunca falla en eso. And finally, it's about taking that car, competing with it, and winning with it on the track. That is the new Forza Motorsport loop. ¡Vamos! Level, build, dominate. Dale, dale, dale. There's no better way to check out this new level, build, dominate Vale, el menú. than in our all-new career Muy mode. minimalista, no sé, me gusta más el del Forza 7, pero bueno. Has a new rhythm of racing that includes an open practice, a new challenge to the grid system, and of course, a featured race. Now you'll be seeing all of that today, as well as our car progression systems, and of course, our car building. So let's dive in. So this is the Builders Cup. This career mode is always fresh and Vale, es un modo carrera muy estilo Gran Turismo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Lo Gran Turismo clásico. We wanted our career mode to reflect this ever-changing landscape of cars. You can see here, Esto realmente me there's a bunch of new importa una icons mierda, on no some of these sé. racing Quiero decir, series. ¿quién se va a pasar el modo For the carrera first time del in juego? Forza Motorsport, Para desbloquear los new coches y poco cars and más. tracks will be released directly into this career. The Builders Cup will shift, change and evolve with all of this. Esto es lo de siempre, esto es como todos los Forza, esto no cambia prácticamente nada. Behind each of these cool posters is a Espero que lo racing hayan hecho series menos pesado que en where you otros get to Forza take y ya a single está, por car favor. and level it, build it, and No quiero dominate your way tirarme to victory. 100 horas de juego The en cars el in modo de each juego series este. have exciting automotive stories that we want you to experience and is your gateway to find cars to fall in love with. This is the Built for Sports series. It's made up of modern sports car masterpieces like the new Supra, as you can see, the Porsche Cayman GTS, or the new Nissan Z. And today we're going to be jumping in with the new Z for our look at the Builders Cup. Venga, venga, venga. Now, each of these series has a cool intro that highlights their automotive story. Esto está bien, And might just give you that reason to pick one. Que and tengan really una fall in intro. love with it. So let's check it out. A ver, ¿qué pasa cuando le da? Every year, manufacturers set out to Esto es build muy parecido a lo que a había en car otros Forza, ¿vale? that defines who they are. Cars that are nimble, well engineered, with a futuristic design aesthetic.
not exclusive or Te hace una presentación de los coches de la Copa, que puedes participar. attainable. Más detallada que en otros Forza, obviamente. For a motivated, hard-driving enthusiast to get in, buckle up, Esto está bien. and then define A la who gente they que are le gusta at el mundo de los absolute coches, limit on the entonces race. es una presentación de los coches, te cuenta un poco de los coches, de la historia de los coches. Simple. So Vale, the vale, Builders vale, Cup vale. has a new Circuito rule of nuevo, racing. Kialami, ese circuito nuevo. Every event in the Builders Cup features an open practice session. Circuito de Kialami, no lo escucho en mi vida, no sé cuál es. Is where you put the work in Me to imagino que es find the real. limits of your car. And it's never been more fun, Ah, engaging, vale, el and circuito de rewarding Sudáfrica. to just drive your car and push Dios, it to tiene its buena limits. pinta, ¿eh? After the final tight hairpin turn 16, Ingwe, you'll accelerate onto the Se ve, long strip, where you'll se ve be able muy to bien el head juego, the ¿eh? ball. So I like to think that Vale, el the circuito de relationship with your Sudáfrica. car A is ver qué forged tal. at speed. Nunca he jugado en ese circuito en ningún juego de We've coches, created a creo. bunch of new systems that help you Así find que that a ver qué limit, tal está el build that circuito. relationship, and reward you for Vale, it. esto es el gameplay, ¿eh? I'm going to let Tyler drive for a little bit here so you can kind of see the 4K 60 visuals and Vale, our a ver cómo se remastered comporta audio. el coche. A ver, de vista, solo analizando, a ver si han cambiado mucho la física o se parece a Forza. De momento me gusta porque por cómo gira el coche y el cambio de peso, se parece bastante a los demás Forza. Para mí la conducción en Forza siempre ha sido de lo mejor, ¿eh? No hace falta que cambien eso. Y se parece bastante, lo cual me gusta. El menú es muy limpio, está muy bonito. What you're seeing here is our new car mastery system. La línea de frenado y todo eso sigue Each corner igual, ¿vale? is now a moment-to-moment objective La línea de frenado de where you Forza get es to see probablemente how la fast mejor you que are existe en through cualquier them, juego de coche. how close you are to the limit with your car. Each time you go through a given corner, it will compare you against your best Abajo a time la through derecha it, está and then lo helps you master your del, car. lo del neumático y los daños, ¿eh? This also gives car XP, and you can see that in the top right here. Your car is now gaining XP corner by corner and leveling up in real time. El You're que getting conduce faster, obviamente es you're un understanding the puto, car's es limits, malísimo, and your ¿vale? car is leveling up and growing with you. Pero bueno, es un gameplay. Your Hay que relationship centrarse with your car en is esas forged físicas in y... This is the core of our car progression, and it's now the heartbeat of our game. De hecho, ahí abajo I like to pone think of it as a car S, beat. el neumático S, que será el blando, imagino, ¿no? Vale, el control de tracción, de estabilidad, lo tiene todo activado, la Our ABS new también está track activado, dynamics aparece can ahí. always shift and change. Aparece And for the también first la time, línea de... we have Básicamente fully como el resto de dynamic otros time of Forza, day pero and weather más every track. depurado. No two laps ever look or play the same. So Tyler's going to pull off on the side of the road here, and we're going to take a look at our time of day and weather settings. Vale, arriba no lo veis, porque tengo la cámara puesta. Dame la cámara. These dynamics challenge you to master your car, hour by hour, dry or wet. This makes open practice that much more valuable. Vale, arriba a la to get derecha you aparece. ready to take on the competition race. Qué bonito, tío, qué bonito la So lluvia. let's end practice and move into the next speed into the Builders Cup. Avanza el tiempo is conforme el challenge the circuito. Cambia la pista. This is all new. And I- I'm really I- excited about this. Esto es nuevo, ha dicho, ¿eh? Challenge the Grid is all about dialing in the racing challenge that you want, and it's never been more fun or engaging. All of the challenge options are here at your fingertips, and they all affect your payout. So you can actually choose where you want Vale. to begin or start the race. And you can also change up Puedes the elegir AI dónde empezar la difficulty, carrera, depende de dónde racing rules, empieces. and Te damage dan más settings. dinero o menos dinero para And all of objetivos y that can mierdas change your varias. Esto da un poco igual, pero me ha Challenge the gustado Grid mucho lets you cómo choose aparece the la, exact risk-reward la, balance that la you línea want in the de race. parrilla para So seleccionarla. let's Eso en el step online into the seguramente sea race. parecido Looks like para we're poder starting mover to tú a los pack here. jugadores en So you've los gotten to know the campeonatos y car torneos track que se combo hagan. in open practice. You feel good about the gameplay balance that you've dialed in with Challenge the Grid. And now it's time to battle it out on the track with the rest of the field to see who comes out on top. So you're seeing here is a field of drivatars populated with your friends, their cars and their liveries. Sí, mira. All of Pues this is neumáticos constantly updating stock with their S, latest blandos. creations and ¿Eh? customizations. Ojito con So los even neumáticos when ahora. you're racing in Builders Cup, you're connected to Importante your eso. friends. Eso va a ser relevante en carreras ahora. Tema neumáticos, desgaste. Racing has never been better with our overhauled physics and AI. Vale. The AI Nueva driver física, car nueva technology inteligencia has artificial. big advancements. No espero nada de la inteligencia artificial en ningún juego de coches, ¿vale? Porque en todos los juegos de coches es muy mala. Without any cheats or hacks to keep them competitive. Without these cheats, the racing has never been so immersive. You can trust that anytime you're pulling them in a straight, you're actually out driving them. Voy a poner esto aquí. Que donde
Voy a ponerla donde siempre en Forza para que moleste menos. Vale, se ve ahí lo de la vuelta. Lugar 11 de 24. No me gusta que no aparece la distancia con el coche de delante. Ni con el de atrás. No me gusta eso. No sé si lo podrás cambiar o es por el modo de juego. Pero a mí me falta, encima del minimapa, me falta la distancia con los coches de delante y de atrás, ¿eh? Espero que no hayan quitado... cómo suena para pasar el piano, ¿eh? Vale, se parece mucho a Forza, se mueve mucho como Forza. Se nota más depurado, eso sí, ¿eh? Pero es muy Forza, no se parece en nada a Gran Turismo y otras cosas, lo cual me parece bien. Mira cómo patina el coche al pisar el piano, ¿no? So here are the race results, where you get to see your series points that lead into the overall trophy for the series. But you also get to see how you're doing in the overall. Vale, bonita interfaz al terminar la carrera. You get your driver XP here, your credits payout, and your car XP. After every event in the Builders Cup, you have a chance to build up your car and continue your journey with it. And you can see here, we've just unlocked a number of upgrades that you can go and install. Vale, las típicas partes de Forza para mejorar el coche. So let's actually go and check out. Eso parece que no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual. Cars in the new Forza Motorsport are built, not bought. Your bond with your car is earned. It's the work you've put in to find its limits. As your car levels up, it gains car points and unlocks upgrades. Esto me imagino que lo han dejado igual que lo anterior Forza porque no tiene mucho sentido cambiarlo. And that's the resource that's used to install any of the upgrades that you unlocked. Car points are like skill or talent points in other games. You can allocate them. Habrá que ver qué piezas son las mejores en este Forza para depende de qué coches. Habrá que ver cómo interactúan los neumáticos a la hora de hacer coches de marcadores y competiciones y eso. Seguramente un setup no funciona igual para neumáticos de blando que para medios o duros, seguramente. Lo cual me parece curioso. Hay que hacer muchas pruebas. Me gusta porque va a ser mucha cosa de probar y probar. We can go to the next event and see how this car build feels on the next track and get ready to dominate. And that's a single event in the Builders Cup. Bueno, esto no es nada nuevo, es lo de siempre. Where you find the limits of your car and level it up. A new challenge the grid feature, where you can dial in the racing challenge that you want. Muy simple el menú, pero bueno. Where the racing has never been better. Cumple. Finally, our car building, where your car is built, not bought. That's the new Forza Motorsport loop. Level, build, dominate. And the Builders Cup is just a small part of this big game. We have an all-new featured multiplayer mode, rivals, time attack, and of course free play all make the return to the game. Está hablando el multijugador. We'll dive into the details of these other modes in the months to come, so stay tuned. Está hablando de los modos de juego multijugador. Ha dicho Time Attack. El multijugador, ojo. Thanks everyone. Y ya está, ya está. Yo sabía que no iban a mostrar nada, pero bueno, aún así. Yo sabía que no iban a mostrar nada, pero bueno, es lo que hay. Bueno, se ha visto el coche cómo se mueve, el nuevo circuito. Now, Chris, between all of the new gameplay features and the gameplay, the Builders Cup is like a reinvention of the Forza Motorsport experience, right? And there's a lot to unpack there. So over the past few days, you've been sharing the single-player demo with press and leaders from the community, and there are quite a few topics that have come up that players might be interested in. So why don't we talk? Va a haber una demo de Forza, ha dicho. We can talk a bit more about detail about what to expect from the gameplay experience. Tiene sentido, todos los Forza han tenido demo. All right, excellent. So let's get into it. Can you tell us a bit more about how monetization works in Forza Motorsport? Could you start with an easier question? Difficult questions first. Yeah, let's just dive right into that one. So similar to the offerings we've had for recent games in the Forza franchise, we'll have a premium edition
of the game available with a bunch of add-ons for players, you know, just like. El juego viene con el Game Pass, ¿vale? El juego base. Lo puedes jugar el 10 de octubre. Si compras la versión tocha, 5 días antes. No tenía pensado comprarlo, pero tiene tan buena pinta el juego que creo que me voy a comprar. Tengo el Game Pass, pero creo que lo voy a comprar para jugarlo 5 días antes, ¿eh? Que son 5 días, tío. Es Forza. Hay que jugarlo desde el momento en que salga. Y como pongan una demo, voy a estar 24 horas jugando la puta demo, tío. The next question is around online connectivity. So, what are your thoughts around how this shows up in Forza Motorsport? Getting the tough stuff out of Vale, estoy hablando de conectividad online en Forza. Okay. The game has been designed to easily adjust and add new content over time. Sí, lo de siempre, te van a meter un par de coches cada mes, todas esas mierdas. Anywhere in the game. So any progression in the game will be stored on our servers to support the integrity of the overall game experience. And there are options for playing offline. So things like Te van a querer sacar todos los cuartos posibles, como siempre. But any progression requires an online connection. Okay, and we will have much more to say about the free play experience later this summer, so do stay tuned for those details. Habrá que esperar a saber qué dicen luego. Al final del Forza Monthly. Algo más van a decir, seguro, algo más van a enseñar. Es que esto es muy poco, es que el modo campaña. ¿En qué es que un modo campaña es un juego de coche? ¿Qué vas a sacar nuevo? Si los modo campaña de los juegos de coches lleva siendo en igual 20 años o más. Es que son, es decir, ¿qué le importa el modo campaña? Si son todos iguales. Juega al Gran Turismo 1, tiene el mismo modo campaña el Gran Turismo 1, o mejor que los juegos de coche actuales. Y ese juego tiene 30 años casi. El modo campaña, así que el modo campaña es para acostumbrarte al juego, progresar, ver los circuitos, sacarte los coches, ganar dinero. Hacer eventos entretenidos, que a veces te lo ponen en el modo campaña de los juegos de coche. Pero es completamente irrelevante. La gente cuando juega a estos juegos bueno, hay dos tipos de jugadores. Los jugadores que les gusta jugar solo al juego y coleccionar los coches. Y luego la gente que juega online. Pero vamos, si han puesto todo el tema de... Ya en el Forza anterior metieron carrera de resistencia. Lo que pasa es que era un poco absurdo. Pero aquí con los distintos compuestos neumáticos. Ya en Forza 7 estaba lo de que cambiaba el tiempo y tal. Pero aquí seguramente lo hayan hecho mucho mejor. El ciclo día-noche y tiempo. Porque en el 7 era muy estático. Es decir, tú ponías una carrera de 50 vueltas y sabías que a la vuelta 13-14 iba a cambiar el tiempo siempre. Luego se tiraba lloviendo 20 vueltas y 10 vueltas antes del final volvía a seco de nuevo. Ese era el tiempo dinámico de Forza 7. Y daba igual el tiempo dinámico quitando de la habilidad del piloto en pista, porque como no tienes que cambiar neumáticos, no hay ninguna estrategia. Aquí sí, esto va a ser más parecido al juego de Fórmula 1. It's this new resource, right? So instead of spending credits on the upgrades, you're actually unlocking these car points to spend and reallocate as you wish. So it's a whole new system. It's a whole new economy. And once again, it is the new era of motorsport. It's a very different system, but it's super fun. Is there like a max level you can get to with each car? Yeah, currently the max level. Habrá que ver también cómo se adapta el juego a la conducción con mando, la conducción con volante. Teniendo en cuenta el anterior Forza y cómo lo hace las cosas Forza, normalmente tanto mando como volantes van a la par, se conducen muy bien. No es como otros juegos, por ejemplo, Gran Turismo, conducir con mando es casi un tiro en la polla, digo, peor. Dios mío, ya ni hablamos de Irrational Project. ¿Cómo se llamaba el juego ese? No me acuerdo. El Project Car de mierda ese, tío. Qué puta mierda de juego, en serio. Dios mío. Si saca un juego en consola y no se puede jugar con mando, es que puta mierda, tío. Es eso. La consola se vende con un mando, no con un volante. Que yo tengo el volante aquí, también te digo. Aquí lo tengo, preparado para probarlo cuando salga. Oh yeah. Like I said, it is the heart of the new game.
It's not just in the career mode. Está diciendo que el multijugador es lo más difícil del juego nuevo, ojo. Anytime you're in the seat of a car, it's leveling up, it's gaining experience. So that's the multiplayer modes. That's in free play, that's in rivals, that's in, of course, the career mode here. Multijugador libre, Rivals. El Rivals será el Rival de toda la vida. Sí, lo típico, consigues coches, consigues experiencia, subes niveles. ¿A quién le importa eso, tío? ¿A quién le importa lo que suban niveles? En todos los putos juegos pasa igual. Es que ¿qué importa eso? Llevamos 7 Forzas, así. In these press demos that we were given, some of them were asking, "Oh, well, can I bring a car that I leveled in, say, free play or in multiplayer into Builders Cup?" And the answer is absolutely. And there's a lot of details here. We have both the car groupings that you saw, like the Built for Sport series. That's a select set of cars that has a specific automotive story, and we want you to experience that. But we also have some open class racing that you can, hey, you've leveled up a car, you want to take into the B class racing or an A class racing. Those series are there as well, so your journey can continue with any of those cars. And additionally, like, hey, maybe you played it in a Rivals event, or maybe you played it in multiplayer and leveled the car up. You can bring those cars, if they're available in the Builders Cup, you can bring those leveled cars into Está diciendo cosas obvias para cualquier persona que haya jugado Forza. And many Forza fans, I'm sure if you're watching, you're already quite familiar with how each individual part affects the car. However, in the video we see that there's a lot of changes to the upgrade screen. So what should car builders look out for in particular here? Yeah, I mentioned there's a lot of new here. So, Importante. So forgive me for diving in some of these details. There's so much new. And there's a lot of, I think, player expectations around, oh, it should work like this, or it used to work like that. There's so many new systems. Everything has been reimagined and rethought. So bear with me on some of these details. So yeah, every car starts at level 1. And as you level it up, specific parts and part categories, rather than like specific parts, but part categories, like say exhaust or camshafts or something like that, the part category will unlock at specific levels. And all cars have the same parts unlocking at the same level. So whether it's a Cadillac Series V-Series.R or whether it's a humble grocery getter, every level will unlock the same part categories for you to go and mess with. Cuando sube de nivel desbloquearán más partes para los coches, más mierda, y ya está. Part categories are all unlocked at the same levels across all of the different cars. Each car was going to have its own journey because some cars have other parts that certain cars don't. For example, of course, a rotary engine is not going to have camshaft upgrades. But lo típico que si un coche this is all simulated, and so these details all play out. En concreto no tiene un tipo de mejora por el coche que es, porque sea antiguo o moderno, pues no la va a tener. Lo de siempre. Igual que en los motores, cada coche tendrá sus propios motores. Eso no es nada nuevo, eso estaba ya hace ya mucho tiempo. Esto es el tema de mejoras del coche, básicamente. Es que realmente todo esto, hasta que no se pruebe el juego, no se va a saber, porque lo que interesa es que hablara más del tema de desgaste, el tema gasolina, el tipo de neumáticos. Eso es lo nuevo, céntrate en lo nuevo. Todo lo que has dicho, todo lo demás es cosas que ya estaban. ¿Y qué va a hablar? De la física del coche. Sí, las físicas son muy buenas, las físicas. Pero si la gente no puede probarlas, no podemos saber cómo son las físicas. Tú puedes decir que son buenísimas, pero en el vídeo yo no veo diferencia entre este juego y un Forza. Normal. Enséñame lo nuevo, enséñame cómo se desgastan los neumáticos, los distintos tipos de compuestos, cómo son las paradas en bosses. You know, there'll be different components for each car, right? Like you've got the street component or the sport version of it, and you've got to unlock each part individually, right? Right. Well, not specifically each part, but definitely the part. Enséñame un time-lapse de un coche dando 50 vueltas o varias vueltas con cada tipo de neumático, a ver cómo afecta el desgaste a cada una. That gives you a lot more leeway and options to really dial in that level of performance that you're looking for there. Okay.
Well, next we're going to talk about PI. Now, first we're going to explain what PI actually is for people who might be newer to Forza, and then we're going to talk about if you've made any adjustments to how PI works in Forza Motorsport. Yeah, PI is a really core thing to Forza. It really helps you get a good idea of how this car performs, basically the lap time. El PI es el IR, ¿no? El índice de rendimiento, básicamente, del coche. Si un coche clase 800, clase 700 están mierda. ¿A quién le importa, tío, esto? ¿A quién le importa? Es que es el octavo Forza. Es decir, si fuera el primero, pues dices, Dios, ¿qué será eso? No sé qué. Es el puto octavo Forza. Todo el mundo sabe lo que es el IR de rendimiento de un coche. One racing series may start at around an average of, say, 300 PI, and you'll build upwards progressively through each race to, say, maybe a 500 PI. And you'll get to stepwise go through each of those changes as the car. Que sí, que un coche, si le meten más motor y más mejoras, en vez de 300 va a tener 400 o 500 y va a ser más rápido y lo va a poder usar en distintas clases. Nada nuevo, ¿vale? Es la esencia de Forza, quiero decir. Todo el mundo sabe eso. This is the Builders Cup, and we are really encouraging players to experiment and try different things out, but it's all balanced with this PI system. So you're balanced. Lo que mola, lo que molaría, y creo que lo van a poner, ¿vale? Es que en Forza Horizon, depende de las piezas de motor que ponga o las piezas de escape, el coche suene de una manera o de otra. Eso me molaría mucho que lo pusieran aquí. Y no tendría sentido que no lo pusieran, porque si lo has hecho en Forza Horizon, que es un puto juego sin CAD, que no necesitas poner esas cosas, lo lógico sería que las pusieras aquí también. Que si tienes un Ferrari con determinado motor, que ya pasa, ¿vale? Ya en Forza 6 cambias el motor y cambia el sonido, o cuando cambias las marchas, pero que se note todavía más el cambio de sonido. A lot of the things that people do is replay games and they do challenge runs or fun runs or that sort of thing. Well, we have this whole new car progression system. So you can imagine, I'm going to play the Built for Sport series again, but I'm not going to level or spend more points than blah, or I'm going to do a level 1 run, or that kind of thing, right? So you can challenge yourself again across all of the whole career mode to dial in exactly the level of racing challenge. Que puedes ajustar el nivel de dificultad como te salga a los cojones, eso es lo que estás diciendo. Que si eres un manco que no sabe, que no ha jugado nunca un juego de coche, porque al final esta gente a quien le vende los juegos de coche no es a la gente que va rápido ni a nadie de los marcadores ni nada de eso. Esta gente le vende juegos de coche a niños que no saben jugar, nueva gente joven, gente que le echa 2 horas a la semana y no vuelve a jugar más. Esto, que se nota que a quien le intenta vender estos juegos, porque son la gente que los compra. El resto somos un 0,1%. Yeah, well, the short answer is yes. We have an easy button. You can auto upgrade. And just a quick note on that. Hay un botón de mejora rápida si no tienes que complicarte la vida, exactamente igual que en este Forza, ¿vale? No hay nada nuevo. Es que no hay nada nuevo de lo que está diciendo. Está diciendo lo que ya hay en Forza 7. Really what that means is your car is always going to have a level of drivability as it progresses, rather than like, oh, it's all just straight line speed and torque, and now people are like, oh, well, I can't handle this anymore, right? Yep. The auto build is really there to help you explore how cars can unfold over time with the deep upgrade system. Mm-hmm. So, you know, this is one of the great things about this system is that we've always had a deep simulation. Forza's always had an incredible car building and deep simulation for the game. But a lot of the times it hasn't really been not only deeply integrated into the career. Habrá que ver si con este nuevo sistema de físicas que es más rápido, si la tracción trasera, los 4x4 o la tracción delantera, porque en Forza 3 lo más rápido era los 4x4. En Forza 6 era mejor que el 7, porque el 7 la conducción de los traseras la hicieron mucho más fácil. Es mucho más fácil conducir un trasera, es mucho más difícil que te patine. La hicieron la conducción mucho más sencilla. Es más fácil que la gente vaya rápido, con menos habilidad. A ver cómo afecta esos cambios que han hecho. And then see how it changes the car
here and there. Right. And so that's really a big part of this loop. You know, you put all these different parts on. What's going on? Well, how did the car change? You go to open practice, and then you check this all out, and then maybe you didn't like to put this air filter on or these new tires on, and it just completely changed the car in a way you didn't want it to. Right. Go back and rebuild your car and get back in open practice and try it out again. And combined with like the enhanced physics and everything, you can Es actually tan really feel the irrelevante lo que effect está of diciendo ahora mismo. Everything. Yeah, and you know, a quick note, because I think our our audio guys will appreciate that, and they always kick me to promote the amazing work that they've done. So it's not just this deep simulation that's affecting just car performance and how it. ¿Sabe qué molaría? Que terminara el directo y dijera: tenéis disponible la demo del nuevo Forza, venga, en la que hay 3 circuitos y 3 coches distintos, hasta que salga el juego. ¿Eso sería lo interesante? ¿Eso sería interesante? No toda esta mierda y parafernalia de que no le importa a nadie. Es que no le importa a nadie. ¿A quién le importa que si quita el filtro del aire o lo pone en el coche va a ir más rápido o más lento en recta y te va a costar más manejarlo? Es que... Ojo, lo que he dicho lo acabo de confirmar. Cualquier actualización de mejora en el coche cambia el sonido del coche. Así que está confirmado. Va a ser como Forza Horizon. Bien, vale. Punto positivo. ¿Ves? Eso es nuevo. Eso está bien que lo diga. Se están centrando demasiado en las mejoras del coche, quiero decir. ¿Por qué? Es que no entiendo. Que sí, que luego esto es lo más importante a la hora de construir coches, pero es que no hay nada que puedas decir que diga, oye, pues esta pieza va mejor con este coche. Ni siquiera ellos lo saben, porque ellos programan las cosas y luego la gente probando se entera de lo que está roto y de lo que no. Ni siquiera ellos saben lo que funciona o lo que hace ir mucho más rápido a otros coches. Porque hay miles de combinaciones y no las habrán probado todas seguramente. And I think this whole new system really allows players to understand the deep gameplay that we have, each part being that critical to changing the details of how the car feels on the track. And that just opens up, once players realize that and feel it and start to understand these things, oh, you're going to be playing the game for a long time. It's going to be great. It sounds really in-depth. It's very exciting. Okay, well, we're going to talk about one of your favorite topics, because we've talked about it a lot on Forza Monthly. Every time el elo, importante esto, ¿eh? I wonder what it could be, because we noticed that tire compounds and fuel loads are actually... Por fin vamos a hablar de cosas nuevas interesantes, ¿vale? Yeah, we've had different tire compounds and fuel in the past. Vale, diferentes compuestos. We've just really gone deep in both the simulation of it and the gameplay of it. So yeah, tires and fuel matter. We're going to go really deep into neumático y combustible va a hablar ahora. Esto es lo más importante probablemente de todo, ¿eh? Where tires and fuel actually matter a whole lot more, and you really can't opt into it. It's just part of the core experience. But in the single-player Builders Cup career, you can opt into what básicamente está diciendo, no te compliques la vida porque en el modo un jugador va a dar 5 vueltas y no va a tener que preocuparte ni de combustible ni neumáticos. Eso es lo que acaba de decir. Vale, tienes las regulaciones de carrera, las penalizaciones. Vale, penalizaciones que funcionan un poco como el culo. A ver el sistema de penalizaciones del nuevo Forza. Será exactamente el mismo, un poco, pero a ver cómo funciona. Sigue siendo mejor el sistema de penalizaciones de Forza que el de Gran Turismo, también te digo. Está diciendo, si juegas media hora al día y no quieres complicarte la vida, tranquilo que no hace falta. Que esta opción está para gente que le gusta la competición, es lo que he dicho. Así que al final estos juegos lo hacen para... Muchas de las opciones de estas las ponen para tontos. Our community has been asking for a really long time is we want progression. We want to start in slow cars and then work our ways to faster cars and then faster cars. And
Me imagino que tendrá todas las opciones de accesibilidad y de toda la mierda esa que tiene Forza, que es lo mejor del juego, la verdad. En plan, que tú puedas jugar Forza con una mano, es súper bueno. But that is in itself taking a car, however slow or fast that car is, taking that on a journey of progression. We have that whole journey of slower cars to faster cars in every tool. Que no sigue sin haber dicho nada relevante. Solo ha dicho, sí, tenemos desgaste de combustible en neumáticos. No te comas la cabeza, eso en el modo un jugador. No. Vas a dar 5 vueltas con cada coche. ¿Para qué? ¿Para qué? Es lo que ha dicho. Pero bueno, esta, a ver cómo funciona. You're not just seeing that, and you're doing it race by race, right? So it's not just that, I'm starting my entire career with a ver la diferencia de tiempo entre neumático. En este juego seguramente lo hayan hecho eso muy bien, porque literalmente ya existen varios tipos de neumáticos en Forza, que son el de serie, el de carrera, el deportivo. Literalmente puedes asignarle un valor de blando, medio, duro a cualquiera de esos y te va a seguir funcionando igual, porque in-game la diferencia de segundos seguramente sea muy parecida. In Spain. Yeah, you got it. Yeah, you asked for it. There you go. All right, thank you. Well, let's talk about a few other things then, because there are many new concepts in. Lo que pasa es que, claro, ¿qué vas a hacer? Porque un blando va a ser más rápido. Vas a hacer que al hacer los neumáticos tú puedas elegir un neumático blando al hacer el coche, o eliges un neumático de carrera y dentro de carrera tú puedes cambiar de neumático y no afecta al índice de rendimiento. Porque no tendría mucho sentido que tú puedas hacer un coche con neumáticos duros, eso te haga que tener menos índice de rendimiento y poder meterle más piezas, y luego vas a carrera y le cambias en boxe los neumáticos duros por los blandos. No sé. Es que no sé cómo habrán hecho eso. Me imagino que es más parecido a lo que he dicho de pones un neumático de carreras y luego y siempre te pondrá el blando por defecto. Y luego durante la carrera habrá estrategia de carrera para cambiar ese neumático. Creo que hay neumático de lluvia, creo que lo dijeron. Entonces a lo mejor no te renta ir en lluvia con neumáticos ni blandos ni duros. And then start exploring mastering cars, really get into that whole thing around falling in love with cars. So we didn't want to penalize you for using any of the assists in the game. I actually play with ABS on all the time now. Sí, que no te van a penalizar por usar el ABS, el control de tracción y todas esas cosas. Pero si quieres ir más rápido será como cualquier juego de coche, y lo mejor será ir con todo desactivado, obviamente. Porque son menos restricciones que tiene. Aunque bueno, hay que verlo, porque si no recuerdo mal, en Forza 6 había coches que eran más rápidos con el control de estabilidad. Así que habrá que probar todas las ayudas para ver cómo la han programado. Igual que el control de tracción, hay muchos coches que con el control de tracción es más rápido, son más rápidos. Is that you can do that at every race. So every time you're about to go into a race, you've gone through that open practice session where you've really gotten to know, okay, the car, I feel pretty confident about the car this time, or maybe I don't feel confident at all. And you're like, cool, I'm going to risk it for the biscuit. I'm going to go and put myself in 24th and go after that purse. And even dial up the AI difficulty at the same time. And so every race, you can now change all of these things. It's a little bit gamified. It's fun, as you said. And now it's just dialing in that exact level of risk, reward, and challenge, right, that you want every race. And I think that's really super cool. I mean, that's something I noticed watching the video there, was that gamification where you do have that challenge and you do have the reward of the challenge that you've added to yourself, but you're competing against your baseline and not everybody else's baseline. And you can choose to not do that if you want to just. Esperaba más gameplay, la verdad. Esperaba que mientras decía todo esto pusieran más vídeos de gameplay. Al final, claro, el juego está 100% terminado ya. El juego está terminado. Porque lo han retrasado varias veces y ya tiene fecha de salida.
Así que el juego está terminado. Si quisieran podrían enseñar mucho más, pero mucho más. So we're calling it the drive-atar system because there's a lot of the drive-atar stuff of the sociality of your friends' cars and their liveries and all that stuff. Vale, una cosa importante que no lo han dicho, creo. Este Forza tiene... Es como iRacing, ¿vale? Tienes un rango de piloto que sube y baja en el online. Bueno, eso ya lo tenía en Forza 3. Pero también tienes un rasgo de limpieza, en pista. Y tiene... Es muy parecido al sistema de Racing. A ver cómo funciona, a ver si sirve para algo. Porque el Fórmula 1 lo tiene y no vale para nada. El online del Fórmula 1 es el peor online que he visto en un juego de coche en mi puta vida. Así que a ver... And they can drive as fast as our fastest drivers. So, without any cheats, without any hacks, there's no rubber banding, there's nothing like that in the game. Vale, no hay rubber banding. Gracias, los aplaudo, gracias. Gracias. Por fin una IA que no tiene rubber banding. Dios mío, por fin. Por fin. El rubber banding en los juegos de coche es lo que usan los programadores vagos para que si tú vas muy rápido, el coche de la IA lo que hace es ir más rápido de lo que pueden las físicas del juego para alcanzarte. Eso es lo que pasa en todos los juegos de coche, ¿vale? No solo en Forza. En todos los juegos de coche tienen el puto rubber banding de mierda que no vale para nada. Que en recta va, a lo mejor coge el coche más rápido del juego en recta y la IA te va a adelantar con un 2 caballos porque hay puto rubber banding para pillarte. Eso Forza no lo va a tener, ¿vale? Eso ya es un punto positivo. Que la IA no pueda... Que vaya como jugador profesional la IA, vale, pero que no pueda ir más rápido en una curva, en una recta, de lo que las físicas del coche se lo permiten. Vale, eso está bien, ¿ves? Eso es un punto positivo. No hay rubber banding. Y además lo han dicho, has dicho la palabra rubber banding. ¿Sabéis qué juegos son los que más rubber banding tienen y son una puta mierda? Los putos Need for Speed. Es que yo me acuerdo jugar a Forza en la dificultad invencible, la máxima del juego. Y yo soy un jugador que se hace top 5 mundial, ¿vale? Con cualquier coche en cualquier circuito. Y no podía ganar a la IA, tío. No tiene sentido. Si literalmente soy de los jugadores más rápidos del juego. No puedes poner una IA así, tío. Es como la del puto Fórmula 1, tío. La puta IA del Fórmula 1 es falsísima. Tiene una tracción absurda. Va en las curvas más rápido de lo que se puede, de lo que te permite las físicas del juego. Es horrible. Es horrible. La IA del Fórmula 1 que lo estaba jugando hace poco es horrible. Es la peor IA de un juego que he visto en mi vida, The tire model alone, I know it's really difficult to comprehend the level of generational leap. It's not even a generational leap. It's multi-generations. It's the level of fidelity in the tire model alone should blow people's minds. And I've said it, and most people don't believe it. And I've seen online there's memes around it, 48x. But the math actually checks out. This is the truth. We've gone from a single point of contact in the tire model. Está hablando de los puntos de contacto del neumático en pista. 8 puntos de contacto por neumático, ¿vale? A ver cómo afecta eso. Sinceramente no creo que importe mucho. It knows that one part of the tire is on the curb and the other 7 knows it's not. And so it's constantly searching out all the... Sí, que va a cambiar el manejo del coche en cada curva. ¿Sabéis lo que puede pasar con esto de los 8 puntos de contacto y toda esta mierda? Que tú vayas a frenar el coche en una curva y cada vez te frene de forma diferente. Es que me da la sensación de que va a pasar eso. Porque depende de la velocidad que llegue, depende del ángulo que llegue. Puede que eso afecte mínimamente al equilibrio del coche, a cómo entras en la curva a la hora de salir. Habrá que ver si se ha vuelto el juego mucho más aleatorio a la hora de conducir, que tampoco me gustaría mucho. Mientras haya una cierta estabilidad, vale, que puedan pasar esas cosas, pero que siga habiendo cierta estabilidad.
que afecte, pero tampoco cambie completamente. Weight modeling, aero modeling, all of this is all new. I'm just not going to go into the details there because it's super detailed. We could spend an hour or more just and maybe talking we will about one that. day. I hope so. Yeah. All of it is just, it makes the cars feel actually more approachable now. And that's actually one of the things that I think is the most important thing. Se está diciendo que supuestamente el juego lo han hecho más simulador. A ver. Oh my God, well now it's even more difficult. Lo está diciendo, dice, la gente ahora va a decir, oh no, ahora es más difícil el juego. A ver. Es Forza, ¿vale? No van a hacer un Project Car con una conducción de mierda. Seguramente pongan mini ayudas como la que tiene mando y volante, que tienen mini ayudas que hacen que no pasen cosas absurdas como las que pasan en Assetto Corsa, que tú giras la dirección y se queda bloqueada. We are checking against all of the data that we get from our racing teams, the tire manufacturers. Our tire pressure is actually more accurate than some of the other sims that are out there. Just straight up, it is dead on. And some of the things that is going to come into our game and have an expectation that. Por ejemplo, lo que también pasa mucho en iRacing, el gran simulador. Y Racing parece que conduce sobre hielo, tío. Y Racing muchas veces no sabes la sensación que te está transmitiendo el coche cuando estás conduciendo. Y se te va porque patata. Pues eso es lo que... Eso en Forza no pasa, ¿ves? En Forza es muy difícil que un coche se te vaya y tú digas, Dios, no sé por qué se me ha ido. Pues eso pasa mucho en Racing y pasaba en Project Car. Y no me gustaba la conducción de esos juegos porque van de simuladores y luego... Assetto, ¿ves? La conducción de Assetto está mejor hecha. Pero bueno, hay que centrarse que esto es un Forza, ¿vale? Es family friendly. For once again, the motorsport nerds out there like myself, and vehicle dynamic nerds out there like myself, yeah, rubbering in we got that, right? Changing grip levels based off of how rubber's laid down. Cool, awesome. So grip's always changing too, but the reverse happens when it gets wet, right? The actual rubbered in line is actually more slippery when it starts to get wet. Está hablando de cuando está en mojado. When it starts getting wet or rain or just a little bit moisture on there, like the chemicals are changing, and we're simulating all of that. So you have to be. A ver cómo lo han simulado el tema de la lluvia con los nuevos cambios de física. Tiene pinta de que ya no van a estar los famosos charcos en las curvas que hagan aquaplaning. Tiene pinta, no lo sé. These are all changing. There's super in-depth physics simulation here that's happening under the hood. And it's, once again, it just challenges you to master the car corner by corner when all of this is changing. It all comes together. Yeah. Make an entirely different racing experience. And I mean, Forza Motorsport competition is always intense. Like you go to the races, the community races, it's always very intense. But I think it's fair to say the competition in the new Forza Motorsport will be even more intense. And I'm excited to see those race the AA drivers at their faster speeds, because that sounds terrifying. Yeah, good luck. So you mentioned that players can scale the difficulty of the AI to their liking, but does that also extend to the driving assists? Yeah. Because there's loads of new players, right, who are going to be interested in playing motorsport for the first time, and is it going to be fun? But sí, que siempre se centran en lo mismo. Nuevos jugadores, gente que no sabe jugar mucho, gente que va a jugar con toda la ayuda. Y están diciendo, tranquilos, que a pesar de meter todas estas cosas, el juego es fácil. Eso es lo que llevan diciendo todo el rato. Es como diciendo, tranquilo, no es un simulador, cómpralo. No es Project Car, cómpralo. Muchas veces el tema de simulación asusta a la gente porque dice, Dios, el juego es muy difícil, hay que dedicarle muchas horas. Y tienen razón. Para eso existe Forza y Gran Turismo, porque son juegos sin CAD, son entre medias, que te tiene que valer para los dos mundos. Para la gente que solo quiere echar un rato y para la gente que quiere competir. Gran Turismo es un puto desastre en eso, por cierto. Y a Forza le faltan opciones. A ver si en este nuevo Forza pues parece que todo lo que han metido parece que ya tiene esas opciones, ¿vale? Parece. Habrá que ver.
Habrá que ver el online, porque sí es verdad que tendrían que copiarse de Gran Turismo en el tema de hacer las carreras, esas de a determinadas horas, hacer una carrera, que haya una clasificación, un entrenamiento. Eso sí tendrían que hacerlo. Lo que le falta opciones, porque lo que es la base del juego le pega 1000 patadas a cualquier otro juego de coche en consola, a Forza. Porque Forza es un juego difícil, ¿vale? De conducir. Para ir rápido hay que ser habilidoso, hay que dedicarle muchas horas. No es un juego en el que... No es, por ejemplo, como el Fórmula 1. El Fórmula 1 tiene unas físicas de mierda. Es que es horrible, tío, el Fórmula 1 es horrible. Not only would it reduce your payout, right? But it actually debuffed the car. Like, that's crazy. Yeah. Like, so we were trying to encourage you to turn things off and really add complexity to the game for you, right? Sí, le quitas la ayuda al coche, aumenta la complejidad del juego, pero te quita las limitaciones que puedes compensar con habilidad para ir más rápido. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, no importa si juegas con ayuda o sin ayuda, te valoramos de la misma manera. Queremos que te gastes los 80 pavos que vale el juego. Da igual que vayas a usar las ayudas o no. No eres más ni menos por usar ayudas. Lo cual me parece correcto. In our trailer as well for the game, for the big showcase that we had, she was in there and she was talking a little bit. I do want to let you know, everyone that's watching, that the race engineer doesn't sound like she does in the trailer. We recorded her for the trailer to kind of, amp up the energy there. She doesn't sound like that at all in the game. She's a race engineer. What she does on track, Tío, ¿cuánto tiempo se va a tirar hablando el pavo este aquí? help you unlock your fastest self. She's there as your coach, telling you, hey, think about the corner this way. Here's the track conditions. We'll let you know about your tire and fuel, how you're doing overall, what's going on the track, that sort of thing. Hay spotter en el juego, ¿vale? Eso sí es importante. Eso es nuevo de Forza, ¿vale? Hay un spotter rollo Fórmula 1 y Racing. Bueno, no sé si rollo Fórmula 1 y Racing, habrá que ver. Habrá que ver si es un spotter automático como el de Racing, o es un spotter al que tú puedes preguntarle cosas como el de Fórmula 1. No sé, pero hay spotter, ¿vale? Sobre todo para la gente que vaya con la cámara interior y no mira por los espejos y se acaba llevando a la gente que tiene a los lados porque no sabe hacer paralelos con la cámara interior, ¿vale? Pues ahora tenéis un puto spotter para vosotros. Que no hacen falta porque tiene espejos, pero bueno, la gente no los mira. A ver si sigue escuchando. Tiene una flecha y tiene espejos y la gente no mira. You saw these were all built into racing series, and you saw the Built for Sport racing series, just the first event of it, in the video today. All of these racing series are kind of put together in a theme, and those themes are what we call tours. So tours of motorsport. When you complete a tour, meaning you complete all the racing series in that tour, you unlock a special reward card. And that's the only way. Lo mismo que Forza 6, cuando completa una serie de eventos, un tour, lo ha dicho. Desbloqueas un coche especial o cualquier mierda, algo especial. Me imagino que un coche. Me imagino que serán igual que en Forza 7 y serán los coches de edición Forza de estos especiales. Sí, tiene pinta de que es eso, ¿vale? Eso. Está bien, está bien. Yo me hice los eventos precisamente para desbloquearme los coches, eso. Es un aliciente para hacerte los eventos. Si no pones nada, si tienes que terminar carreras porque patata, te aburres. Lo que mola es terminar una serie de eventos y que te den algo. Algo único que solo puedas conseguir en ese evento. The cover cars for the game, the 2024 Chevrolet Corvette E-Ray and the 2023 #1 Cadillac Racing V-Series.R race car. Very long names, the best. And don't forget about the new bright RC model of the Cadillac Racing V-Series.R, which we'll be giving away to one lucky Twitch viewer.
today. So look at the Twitch chat for details. Stick around for the giveaway at the end of the show. Exclamation mark giveaway in chat. Just need to do it once. Enter. Do it. Why not? But for now, Chris and I will be taking El Forza Monthly este cuánto dura, tío. Porque creo que esto va a durar 4 o 5 horas. Por favor, si dura 4 o 5 horas me voy, Porque ahora van a hablar de Forza Horizon, creo. Sí. Oh, Dios mío. Hey everyone, Chris Sasaki for Forza Motorsport, and today we have a really special guest, joined by Calvin Parker, Assistant Program Manager for Cadillac Racing, and we're going to be talking about this amazing Está chulo el Cadillac, This is our 01 Está Cadillac guapo. B-Series.R. No soy muy fan de los hipercoches en Forza por las físicas que tienen. A ver en este nuevo Forza cómo la han hecho. Son coches que se me dan muy bien, pero a mí no me gusta cómo se conducen. Bueno, no me gusta cómo se conduce el Porsche híbrido, ¿vale? El resto sí. Pero es que el Porsche híbrido, tío, se conduce en 7ª o 8ª marcha. Eso me parece una mierda. So we're kind of really trying to harken back to what you used to see on those old 1950s Cadillacs. Pero me gustan mucho estos coches, estéticamente. De hecho, estos son los de las 24 horas de Le Mans, ¿no? Just kind of really give us a sense of presence and a sense of aggressiveness that we try to bring to our production cars as well. I mean, it's crazy to me that you've got so many just straight up exposed areas. You actually see Qué bonito, Cómo tiene la rueda al descubierto. Qué chulo, tío, el Cadillac. Este es el coche de portada, si no me equivoco. Está bien, coche bonito. On the front there, that's kind of harkening to our future production vehicles and the ones that we've currently got in production. I love so much about this car. Yeah. But the lighting in particular, it's really bold. It's it just comes really forward, and it's just super cool. Este es quizá uno de los supercoches más bonitos que hay hasta el momento, De los hipercoches más bonitos. Hello and welcome back to Playground Games. No, Forza Horizon, no. Me quiero morir. Forza Motorsport announcements at the Xbox Showcase. Secondly, that first look at Forza Motorsport gameplay you just saw with Chris Sasaki. And now number 3, I gotta tell you, another amazing update for Forza Horizon 5 is on the way. Oh, una nueva actualización para Forza Horizon 5. My name is Charlie and each and una every mierda. month we come to you from Playground Games here in one